Perfecto. Y start recording. Listo, perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, de la última vez que ¿Lo tienes grabando tú? Yo no tengo nada, ¿eh? yo tengo grabando, sí. Sí, ahí me está grabando ya. Bueno, gracias por tu tiempo. La última vez que hablamos un poco sobre, bueno, abordamos un poco lo que yo estaba estudiando en el momento, era un poco ¿cómo se dice? Sí, sí. Un poco no se entendía un poco, porque estaba muy al comienzo, pero pues fue una buena conversación para guiarme un poco. Bueno, te envié un documento que es un poco largo, entonces me imagino que no lo viste mucho en detalle, pero es un poco el estado de mi tesis. Entonces, para Sí. No, resumirte un poco, perdona, sinceramente me lo he mirado en diagonal porque he tenido una semana muy dura. Bueno, yo entendí que preferías hablar ahora. Si quieres que me lo lea bien, tendría que ser la semana que viene o la otra. no te Pero preocupes. es que estoy entregando un proyecto ahora, pasado mañana, y ahora estaba terminando cosas y voy un poco de culo. O sea que me lo he leído en diagonal. No te preocupes. Te hago un pequeño Me resumen. lo voy a leer bien, ¿eh? Porque me interesa mucho el tema. Ok, te lo resumo un poco. Sí. Estoy buscando o bien, estoy analizando tres casos de urbanismo participativo. Creo que la vez pasada te mostré dos de esos casos. Uno era un puente en Rotterdam, Sí, que era un sí, sí. El, crowdfunded el- bridge. el puente aquel amarillo, sí. Ujú. Y luego un proyecto de arquitectura, que te mostré que era, bueno, no sé si es participativo en el sentido de que hubo gente que en verdad lo construyó, pero en su discurso se decía participativo o que se quería que se reprodujera de manera participativa. Entonces este era el Wikiplaza, ¿recuerdas que Sí. lo vimos un poco? Y el tercer proyecto que analizo es un colectivo en Rusia que se llama Partisaning, que es un movimiento de tactical urbanism, o sea, que hacen como hacks urbanos, en donde ellos como que arreglan ellos mismos como sus calles o los problemas que tengan en su infraestructura, porque pues en ese contexto ruso hay ciudades que son muy dejadas al lado y pues la municipalidad a veces no tiene tiempo, o no el dinero, o no se da cuenta de los problemas. Entonces ellos mismos lo arreglan. Y hacen workshops, hacen toda la mediación para hacer entender esto como un urbanismo que puede cambiar cosas a largo plazo. Entonces, esto para mí lo estoy tomando desde el prisma de la Smart City. Cuando yo digo smart, es un término un poco ya muy marketizado y tal vez un poco más políticamente implicado, pero lo que es este término para mí es, o como yo lo defino, es que para tener una ciudad inteligente hay como tres capas. Hay una capa que es la capa tecnológica, o sea, de tecnología embedded in the city, que puede mejorar muchos funcionamientos. Está también la parte donde el ser humano o el habitante es consciente de la inteligencia urbana. Y la tercera, que es como la tercera capa, que es como estas dos layers se controlan, la governance de ellos. O sea, como, bueno, la gente lo llama smart governance, yo no sé si es muy smart, pero sí, esa es como la gran pregunta ahora, ¿no? Como cómo tomar decisiones participativas, pero a la vez teniendo en cuenta algoritmos, son algoritmos éticamente discutibles normalmente. Un algoritmo es algo éticamente creado. Entonces, este es un resumen de mi tesis un poco rápido, pero eso es más o menos lo que tengo ahora. ¿Por qué analizo todo esto? Porque estoy tratando de idealizar un proyecto que me gustaría hacer a mí, que lo llamo Hybrid Public Space. Y Hybrid Public Space. sí, y es una especie o sea, apenas lo estoy como estoy creando un discurso para que él exista en mí, pero también que él exista en ojos de otros. Um, Perdona un momento, sí. para recordarme, el título o subtítulo de tu tesis ahora, ¿dónde estaríamos? Subtítulo no tiene, No, el título, sí. Hybrid Public Space. Ese es el Esa sí que le llamarías a la tesis. sí, así la llamo. Ujú. Sí, sí. Y bueno, entonces estoy tratando como de, bueno,
crear este espacio con muchos argumentos de punto de vista de urbanismo un poco, bueno, de Richard Sennett, no sé si conoces, Sí. ¿sabes? De mucho de Public Sphere, de Chantal Mouffe, de toda la esfera pública que me ha interesado mucho y que pues la estoy usando para poder explicar qué espacio entre físico y digital se podría crear desde el You're breaking prisma, down. como si, No, te ok, oigo entrecortado ahora. and now, ahora, No, ahora bien, te oía bien, pero de golpe se ha empezado a... Dale, dale, ok, dale, vale. dale. Entonces, esto es como los argumentos para mí para poder crear este hybrid public space, como este Ujú. espacio entre digital y físico, que me gustaría a mí intentar hacer. O sea, un poco como arquitectura hizo de decir, bueno, un wiki se puede, es que un wiki se podría como materializar. Creo que tomo un punto de partida parecido y estoy tratando de crear una hipótesis para poder yo después tratar de crearla con mis medios, con un poco de budget que tengo de la escuela para mi proyecto de máster. ¿Ya? Ujú. Entonces, sí, esta tesis es como una exploración para el proyecto de máster que voy a hacer el semestre que viene. Entonces, lo que me interesó a mí de la discusión pasada contigo fueron dos aspectos, como te los dije. Sí. Fue un aspecto de la festividad en espacio público y la temporalidad. Sé que muchos de los proyectos que ustedes hacen en MEDS tienen un carácter temporal, de Sí. pop-up, creo que les llaman ustedes. Eh, Bueno, Pop-up, no, sí, a ver, la T de Meet es temporal, o sea que todos todos son tienen un temporales. carácter Lo que pasa es temporal, sí. que el pop-up es un formato, trabajamos en distintos formatos. El Ujú. pop-up es el formato más homologable a la arquitectura convencional, por decirlo así, ¿no? De hecho, pues eventos es mucho menos físico en general o constructivo que el pop-up, o expositivo, o intervenciones en espacio público que pueden ser de carácter muy distinto. Pero vaya, sí, siempre evidentemente la cuestión de la temporalidad es clave en el MIT, sí, 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 por definición. por definición. Y eso me interesó mucho en el sentido de que, como hablo un poco de urbanismo, la cuestión de decir, hago algo temporal, pero que a largo plazo Sí, tiene una cierta trayectoria más grande que este sí, sí. pequeño momento de algo. Y eso me interesó mucho. Y para este espacio que estoy tratando como de idealizar, de crear de generar un discurso, me interesó mucho eso. Y claramente cuando le digo a gente, no, pero, o sea, ¿cómo así que quieres en tiempo corto crear como impacto a largo plazo, ¿sabes? Y me gustó mucho como esa tensión de ideas, de decir como que cómo así que corto plazo puede crear como sustainability. Ujú. Y eso me interesó mucho. Entonces, no sé si, o sea, lo que me gustaría a mí es como ver tu punto de vista sobre esto y, bueno, cómo eso puede ser como algo útil para mí, tal vez desde lo que te dije, ¿no? Um, sí, Sí, a ver, a mí me parece una cuestión clave, es decir, clave en muchos sentidos. En lo que tú estás hablando, sin duda, pero también más allá y más acá de lo que estás hablando tú, ¿no? Ah, es decir, a ver, esto se puede plantear desde muchos puntos de vista. Bueno, para empezar, yo tengo un tiempo un poco limitado. Ahora tengo media hora larga. Lo digo porque si se nos termina el tiempo, tengo otra historia y la podemos continuar en otro momento la conversación. Pero vaya, para no alargarnos más de la cuenta. ujú, Am, es decir, la cuestión de la temporalidad en el espacio, en el proyecto espacial, lo que yo entiendo como arquitectura a todos los niveles, ujú, que va bastante más allá de la arquitectura convencional, o más acá, vaya. Am, Me parece que tiene un interés a múltiples niveles, ¿no? La primera es una cuestión que podríamos llamar de orden epocal casi, ¿no? Que es la preeminencia, al menos en el primer mundo, por llamarlo ahora muy rápidamente,
pero la preeminencia de la experiencia respecto a la estructura, de algún modo, ¿no? Ok. O respecto a la preeminencia de la experiencia a nivel psicológico incluso, ¿no? Respecto a la pertenencia material. Es decir, eh, cada vez es más importante y cada vez hay más, incluso economía monetizada, si quieres, ¿no? Que va que promete y que caters to, basically, la experiencia y no el objeto. O la clásica condición de, bueno, de propiedad material asimilada a un objeto, a una casa, a un coche, ¿no? A estos elementos de estatus más convencionales, ¿no? Cada vez más eh, el valor se pone en cuestiones de orden experiencial. Se puede ver muy claramente en, en- en en la importancia también económica, del Ujú. mundo de los viajes, el tipo de viajes que se plantean, Sí. más allá del turismo de masas, evidentemente, en la cuestión de que cada vez más, incluso productos que son productos puramente se venden o se pretenden vender desde el punto de vista de algo que genera una experiencia, ¿no? En ese sentido, Coca-Cola Ujú. se avanzó mucho a su tiempo, ¿no? La sensación de Sí, vivir y qué este, bien. este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Y por lo tanto esto es una sensibilidad general de época, yo diría, que hace que de golpe aquello que se entendía como faltado, es decir, lo permanente en el modo clásico es lo válido, porque es aquello que es una estructura que permanece y por lo tanto que articula una Ujú. civilización. Resulta que cada vez más deja de entenderse lo temporal como aquello que no es permanente, por lo tanto que no tiene un valor, pues, un valor fundacional, por decirlo así, Ujú. y al contrario cada vez se convierte más en una especie de reducto de experiencia por tanto, de vida vivida, de algún modo, ¿no? Ok. Esta importancia, insisto que no solo en diseño, en arquitectura, es una cuestión general, esta importancia de lo vivido respecto a las condiciones que te permiten vivirlo, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión, que hace que de golpe la reflexión sobre la temporalidad deje de entenderse estrictamente en términos de algo menor o de algo faltado de permanencia, ¿no? O de algo que todavía no es permanente, ¿no? Y se puede entender de un modo positivo en sí mismo, ¿vale? Ok. Modo afirmativo en sí mismo. Esta es una cuestión importantísima, yo diría, de marco general. Ujú. Respecto a nuestra cuestión, que al final es la ciudad, ¿no? Claro, la, y esto, pues Richard Sennett, pero Richard Sennett es uno de los muchísimos, ¿no? Que ahora es muy visible, que habla desde hace muchísimo tiempo, antes de que incluso que naciera Richard Sennett, ¿no? Ya se está planteando la cuestión de que la ciudad no solo es la estructura material, sino que es la estructura social, organizativa, ¿no? Ujú. Los clásicos ya están hablando en estos términos Sí. incluso. Quiere decir esto que no solo es una cuestión de una estructura, de unos edificios, de unas calles, de unos sistemas estructurales que permiten organizar un espacio común, público, unos espacios privativos con un uso privativo, etcétera, etcétera, sino que cada vez más se entiende que aquello que al final está caracterizando de un modo muy importante, no diré más o menos, pero muy importante la ciudad, es justamente las relaciones que se establecen entre los sujetos que la habitan, ¿no? Y por tanto, el hecho que la ciudad es un entorno habitado, es un verbo otra vez, ¿no? Esta preeminencia del verbo respecto al nombre, Sí. si quieres decirlo así muy a lo bestia, ¿no? Entonces, claro, hay esta tensión interesante en la ciudad entre, en el espacio público de modo muy claro, hay otros ejemplos, pero centrémonos en el Sí. espacio público, entre una estructura física fija, de algún modo, o con un cierto grado de permanencia, por decirlo así, que tiene que ser capaz de ser enormemente flexible en asumir usos y apropiaciones de orden muy diverso, ¿no? Algunas programadas y muchas de ellas no programadas. Es Ujú. decir, generar un entorno que al final es un entorno estructurado y por lo tanto permanente en ese sentido, ¿no? Que forma parte del mundo de la estructura y del nombre, ¿no? Sí, Que sea sí. capaz de acoger el verbo, ¿no? La vida que La siempre se vida y sale el por los vivir. bordes. Ajá, el habitar. Esta es una idea importante, ¿no? Ujú. Del hábitat
a el habitar, ¿no? Esta cuestión de pasar del nombre al verbo, ¿no? Que es una cosa que viene de lejos, ¿no? Que es importante, ¿no? La casa o aquello que hace que algo sea una casa, ¿no? Los gestos de habitar que al final... Las acciones, sí. Que al final generan pues un morador, ¿no? Un habitante. Vale. Entonces, en ese sentido, la temporalidad yo creo que es interesantísima porque nos permite entrar en un horizonte más inmediato, más directo, menos pesado a todos los niveles, económico, logístico, legal y tal y cual, que permite, por lo tanto, un grado de riesgo, si quieres, ¿no? Diseño, quiero decir, en principio mayor. También es verdad que tiene inconvenientes, que es que como no está tipificado, ¿no? Si tú vas a un ayuntamiento con una propuesta, como nos pasa a menudo, de una intervención en el espacio público, no saben exactamente qué es esto, dónde lo ponen, ¿no? A través de qué lógica administrativa esto se empieza a, bueno, pues sí, se vuelve... Lo que acabas de decir al final me recuerda un poco las entrevistas que tuve con este colega en Rusia. Porque en Rusia nosotros proponíamos muchas cosas en algún momento a nuestra municipalidad y ninguna pasaba claro, porque no le veían sentido a instalar algo en el espacio público, porque no le veían simplemente fines muy grandes económicos o no le veían simplemente el sentido para que tuviera lugar este espacio temporal. Y por eso es que ellos lo hacían ellos mismos, hacían como sus intervenciones sin preguntar mucho, por decir así. La parte que me interesa a mí de esto es saber cómo un proyecto temporal de corto espacio temporal podría existir, y yo creo que es una parte utópica de mi tesis que me gustaría analizar, pero es cómo podría existir de la parte de gente en un territorio, cerca a una plaza pública. ¿Cuáles crees que serían los factores que darían luz a un proyecto así? Yo creo que ahí se entiende un poco el concepto de comunidad alrededor de algo, de fin común o de idea común de un espacio. ¿Cuál crees tú que serían como estos factores para que un espacio temporal tome vida por sí solo? O sea, un poco una pregunta utópica, pero... Sí, te entiendo. Te entiendo. Esto es una pregunta muy compleja, evidentemente. Si tuviera la respuesta a esto, Bingo. estaría publicadísima Bingo. y intentaría ganarme muy bien la vida haciéndolo, ¿no? Y no es tan evidente. Pero, a ver. Se lo sé. Pero me parece importante. Te entiendo. Un comentario rápido. Una de las cuestiones por las cuales te encuentras a menudo, cuando te encontraste tú en Ginebra, con una dificultad de interlocución con la administración pública respecto a proyectos de este tipo, yo creo que no es tanto que les cueste entender el valor, porque esto se podría explicar bien y se podría demostrar bastante bien, sino que hay una cuestión de orden mucho más pragmático, que es que no está tipificado. Pues, y en la lógica ultra burocrática de la contemporaneidad, esto es una gran ventaja porque nos permite un riesgo y una capacidad de mezclar skill sets y incluso, ¿no? Lógicas de trabajo muy distintas, pero a la vez tiene la dificultad que no hay un capitulado, ¿no? Donde esto entra, y por lo tanto, por ejemplo, no hay un presupuesto para esto. Entonces, ¿esto qué es, no? Se tiene siempre que acabar sacando de ¿esto qué es? ¿Intervención artística? No exactamente. ¿Es una cuestión de mantenimiento del espacio público? No exactamente. Esta idea como de curating public space, ¿no? Que tuviera una especie como de entidad básicamente presupuestaria, ¿no? Un epígrafe, permitiría seguramente desbloquear muchas de las cuestiones que he visto. Pero bueno, entraremos en esta cuestión si quieres luego, es otro tema. Para ir al kit de la cuestión, estoy muy de acuerdo con lo que dices tú. Me parece que es fundamental, por lo que te comentaba al principio, es decir, por el valor epocal de la temporalidad y de la experiencia, ser capaces de entender en positivo y en afirmativo
el proyecto espacial temporal. Para hacer esto, una cuestión fundamental, evidentemente, es la sustainability de este tipo de proyecto a tres niveles, ¿no? A nivel económico, evidentemente, pero sobre todo a nivel social y cultural. Es decir, entender que estas dinámicas no son sistemas de animación estrictamente lúdica, ¿no? Como una estrategia de marca, ¿no? Que podría ser una cosa de estas, sino que son realmente una especie de management, o yo diría más de curatorship del public space. Es decir, esto se entiende muy bien en paisaje, que es una disciplina que a mí me interesa muchísimo, porque creo que es muy cercana, por tiempos exactamente opuestos a los nuestros, a nuestras lógicas. La arquitectura del paisaje viene del mundo de la agronomía y de la jardinería, sobre todo, y trabajan con tiempos largos, justamente. Pero justamente por eso, igual que nos pasa a nosotros con tiempos cortos, el acento del diseño no es en el resultado, sino en el proceso que permite que suceda un resultado determinado. Que no quiere decir que no se controle, pero se controla de un modo mucho más soft. En la arquitectura más convencional es mucho más directo el control del resultado, ¿no? Es decir, el proceso sirve para llegar a un resultado que se implementa de modo directo. Mientras que en la arquitectura efímera o en la arquitectura del paisaje, en el primer caso por tiempos cortos, en el segundo por tiempos largos, el tiempo se tiene que incorporar de modo radical, con lo cual lo que se trabaja sobre todo es el proceso de diseño que generará unos resultados, pero que no son unos resultados que tú puedas controlar ni quieras controlar con el grado de precisión que se controlan en arquitectura permanente, por decirlo así, ¿no? Entonces, en el caso, la jardinería y el paisaje nos ayudan mucho, ¿no? en esta lógica. Por ejemplo, ¿de qué modo entender que nuestro gesto de diseño hoy tiene que ser algo que se entienda como algo válido hoy, pero dentro de 100 años también y a lo largo de todos estos 100 años? Cuando uno planta un árbol, ¿no? Tiene que decidir qué efecto va a tener este árbol pequeñito en los próximos 5 años, cuando sea medio árbol no tan pequeñito, entre 10 y 20, cuando sea un árbol ya un poco adulto, entre 20 y 50, cuando sea un árbol monumental a partir de los 50, por ejemplo, ¿no? Y hay lógicas y técnicas muy específicas de jardinería clásica, por ejemplo, que trabajan en este sentido. Por ejemplo, la idea de asociar la plantación de un roble con la plantación de un álamo. Por ejemplo, el álamo crece muy rápido, el roble muy lento, mientras el álamo crece rápido, da sombra al roble, el roble crece más lento, pero cuando el roble ha crecido se puede cortar el álamo para tal, ¿no? Estas ideas un poco... Es una ecología de gestos. Gestión de tiempo. Como lo estoy entendiendo, es una ecología de gestos. Exactamente. A largo plazo. Exactamente. Sí, señor. La cuestión de la ecología también es clave, pero la ecología es la ciencia de relaciones y por lo tanto las relaciones se establecen en el tiempo. Y son variables en el tiempo. Y esto es lo que es importante entender. Para mí este es el cambio fundamental. Si no entendemos eso, nos equivocamos seguro, ¿no? Vale, entonces, dentro de esta cuestión, la cuestión de la sustainability es una cuestión importante y no en el sentido básico, banal que se le da normalmente a la cuestión de la sostenibilidad, sino en el sentido de la capacidad de generar impacto a corto, medio, largo plazo, impactos de orden distintos, de generar efecto, yo diría, ¿no? Es decir, de tener una agencia a nivel corto, a nivel medio y a nivel largo. Y estas agencias, igual que pasa esa capacidad agente, quiero decir, igual que pasa en arquitectura del paisaje, que son son distintas, también pasa en arquitectura efímera, ¿no? Es decir, cuando tú estás interviniendo en un espacio público concreto, por ejemplo, con un evento, que sería el caso más extremo de una cosa muy corta, casi sin infraestructura física, evidentemente estás generando un impacto puntual, temporalmente, pero puedes estar generando, y ahora te voy a contar un ejemplo en el que estamos trabajando ahora mismo, puedes estar, o estás intentando, generar, al menos nosotros intentamos generar, un impacto de otro tipo a medio término y otro a largo término, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos trabajando ahora en un espacio público concreto cerca de Barcelona, que después de estudiarlo muy bien,
Te lo digo súper rápido y un poco banalizado, ¿eh? Pero entendemos que no tiene ningún problema este espacio público, más allá de que tiene una percepción negativa, porque Sí me antes, has contado. porque antes era un espacio central, fue el espacio en el que se generó este barrio físicamente o morfológicamente, es clarísimamente la plaza central. Ujú. En cambio, por cuestiones de desarrollo urbano y sociológico y de que la gente, que era un barrio muy humilde y que ahora es un barrio pues menos humilde y tal y cual, eh, los ciudadanos han acabado asociando esta plaza, bueno, eso, a un origen humilde que no les gusta tanto Ujú. y a una cierta, bueno, percepción negativa que tiene que ver con una cuestión de migración, pero que realmente no es problemática en absoluto. Ujú. Pero bueno, esta es la percepción. Entonces, nuestro intento, lo que estamos haciendo ahora es decir, vale, señores, en este caso, están intentando hacer un cambio físico en la plaza, reurbanizarla, tal y cual. Les decimos, esto está muy bien, pero esto cuesta mucho dinero y esto va a mejorar la plaza, seguro. By all means, we have to do this. Ujú. Una cosa no saca a la otra, pero nos parece importantísimo que este revamping, si quieres, físico de la plaza, que cuesta unos cuantos millones de euros, vaya precedido no solo por un proceso participativo en el sentido consultivo, sino por fomentar la apropiación de esta plaza por parte de los vecinos inmediatos y de los ciudadanos. Es decir, de generar algún tipo de acción que ayude a que la gente se sienta suya esta plaza. Y esto Es, pueden ser acciones súper básicas y con ujú. un componente de diseño muy pequeño. Podría ser Es, una cuestión puramente me invento ahora, de generar ¿no? De comer chocolate juntos una vez al mes. ¿Me explico? Entonces, lo que estamos haciendo ahora... placemaking, ¿lo llaman hoy en día esto o qué Sí, sería eso? sí, tiene que ver. Lo llamamos civic placemaking nosotros. Civic placemaking, es como lo llaman Sí. ustedes. Ok. ¿Vale? Bueno, lo digo porque en este caso lo que estamos planteando es, sin tener que dar ¿no? demasiados tumbos a nivel conceptual de qué es lo que estamos haciendo, a nivel público, es decir, señores, os invitamos a que participéis, no que participéis, a que os hagáis cargo, que no es lo mismo, de la decoración navideña de esta plaza, ¿vale? Ujú. Entonces, nosotros como diseñadores, en este caso como proyectistas, para ser más precisos, como arquitectos efímeros, lo que planteamos es generar una estructura básica que permita que este espacio sea apropiado de modo libre, evidentemente curated and managed by Rated and us, managed. Sí, porque si ok. no las cosas no suceden, Sí, sí. pero no dirigido en el sentido clásico. ¿Para qué? Para conseguir un efecto que se verá y que pueda ver una foto y sea instagramable y recordable, sí, pero sobre todo para establecer esta dinámica de co-creación, si quieres, Ujú. de participación activa, no solamente consultiva, Exacto. en ya no el diseño de la plaza, porque es una cuestión temporal, sino en, y uso esta palabra voluntariamente, en la decoración, ¿no? Una cosa como muy tranquila, muy aparentemente muy tonta, muy poco, con poca carga, ¿no? Ujú. ¿Vale? Al hacer esto, estamos planteando además una cuestión que se llama mitjons a la plaza, que es en calcetines a la plaza, que la idea un poco es domesticar la plaza, ¿no? Convertirla en algo doméstico, ¿no? Tú vas por tu casa en calcetines y salir a la plaza como en calcetines, ¿no? Y usar el calcetín, que además es un elemento navideño, como una especie de elemento que da luz y que a la vez es un elemento que ha sido como customizado o personalizado por niños en la escuela, gente mayor en los casals, etcétera, etcétera, y cada cual cuelga su calcetín, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con esta cuestión de yo cuelgo mi propio calcetín que yo he customizado mínimamente, pero que al lado de todos los otros calcetines te está contando de un modo evidente que hay mucha gente, muchos calcetines, ¿no? Que se están de algún modo apropiando de esta plaza, ¿no? Y luego, esto es la excusa para visibilizar, ¿no? La acción de fondo, que no es esta, sino el hacer que la gente converja otra vez a la plaza y la convierta en un foco de socialidad, ¿no? ¿Me explico? Ujú. Entonces, en este caso concreto, por Sí, sí. ejemplo, que es muy menor, muy tonto, muy poca cosa, ¿eh? Pero lo que intentamos es conseguir, por un lado, que a escala corta de tiempo haya una visibilización de esto, es algo que saldrá Ujú. en el periódico, por decirlo así, ¿no? Sí, Es sí. algo que incluso si no vives ahí,
puedes ver y dices, ah, pues es cachondo el tema o no, es igual, pero se ve, se visibiliza también una, un proceso más o menos bien hecho, esta es otra cuestión porque es muy complejo, ¿eh? Pero al menos la intención de hacer una cuestión co-creada entre unos especialistas, ¿no? Que son pues, unos proyectistas, arquitectos, diseñadores, con una administración pública que soporta esto, ayuda y tal, con los ciudadanos organizados a través de unas instituciones o unas organizaciones, quiero decir, pues de vecinos tal y cual, que participan en eso. Con lo cual, primera cuestión, tienes un punto álgido que es simple de hacer relativamente barato de hacer, ¿no? Con 15.000 euros puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y en cambio con 15.000 euros no puedes pavimentar ni 10 metros cuadrados, ¿me entiendes? Por un lado esto, a nivel corto. Por otro lado, a nivel medio, la idea sería que al haber aportado una cierta infraestructura, por ejemplo en este caso son luces, una estructura de luces exteriores muy básica, ¿no? Que sean reconfigurables, con lo cual a medio plazo estas luces se quedan en el barrio, son propiedad del barrio, y por lo tanto se anima ya no con especialistas, sino directamente a la gente del barrio, ¿no? A usarlas de un modo creativo en pues la otra Navidad o la otra Navidad o la otra Navidad, ¿no? Nosotros ayudamos un poco y decir, mira, podríais hacer esto, 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 pero vosotros mismos. Pero lo dejan. Okay, con lo cual hay este medio término. Y a largo plazo, idealmente, lo que esto tendría que permitir es que ya pasando de luces y de Navidad, la plaza sea un sitio donde ya se han generado memorias, experiencias de gente específica, pasándoselo bien, ¿no? Básicamente, y and sharing a space de un modo productivo, no solo intelectualmente, sino vitalmente, humanamente productivo, con lo cual se sientan en este espacio y por lo tanto, they will care for it much more, en todos los sentidos. Y esto sería el sentido largo. Este es un ejemplo súper básico, pero habría muchos otros y me parece muy interesante algunos de los que tú planteaste, por ejemplo, el tema del puente, con la cuestión de la cofinanciación, ¿no? O Partisani no los conozco, los miraré, pero Raum Labor, ¿no? Estuvieron haciendo cosas de este tipo en Berlín en los años 90, sobre todo, y 2000, ¿no? Es decir, experiencias de este tipo que pueden ser mucho más de acción directa, ¿no? Acción directa. A mí me parece muy interesante. Y me parece que hay otros formatos o otros modos en los cuales podemos trabajar, ¿no? Uno, este que te he explicado así un poco largo, para mí se podría resumir diciendo, lo que pretendemos hacer aquí a través del diseño inicial, este diseño efímero inicial, es cambiar la percepción de un lugar. Ok. ¿Vale? Otro marco de trabajo para mí podría ser usar la arquitectura efímera como campo de pruebas para una arquitectura permanente, por decirlo así, ¿no? Okay. Ser capaces de usar mecanismos mucho más, que tienen un coste, evidentemente, pero son muchísimo más baratos, affordable, feasible, etcétera, tanto a nivel económico, como a nivel de organización, como a nivel de involucrar a los ciudadanos, etcétera, etcétera, que no un proyecto convencional, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, simplemente pensar, vale, un espacio que en este momento no funciona muy bien, no sabemos por qué, vayamos a plantear alguna lógica temporal, de intervención temporal, que permita apuntar direcciones que pueden llegar a consolidarse en una intervención permanente. Y esto no es un proyecto que se empieza y se acaba cuando se hace la intervención, sino que se hace la intervención y luego uno tiene que ser capaz de registrar el efecto que esta intervención está teniendo, ¿no? Okay. Por ejemplo, no sé, respecto a los flujos de la plaza, respecto a cómo se organiza este espacio, respecto a cómo se percibe, etcétera, etcétera, ¿no? Este sería como otro modo, ¿no? El modo de, por decirlo así, campo de pruebas, ¿no? El mock-up, de algún modo, pero no un mock-up literal, ¿eh? Pero esto es interesante. Me parece... ¿Se corta? ¿Otra vez? Sí, te escucho. Me parece interesante esto que planteas, porque yo o sea, como yo relaciono mucho lo que estoy haciendo con tecnología en espacio público o con aparatos electrónicos en espacio público, me parece interesante como lo estás planteando tú, de decir cómo el espacio efímero puede mostrar cómo sería
un espacio a largo plazo, ¿cómo sería especulativamente, ¿cierto? En mi tesis hay una parte donde yo hablo de esto, doy algunos ejemplos en ciudades más bien de Estados Unidos, en donde muchas, voy a exponerlo un poco así, hay un poco de ingeniería que se ha puesto al uso para usar datos de manera tal vez no correcta, no éticamente correcta. A mí en ese espacio como de este hybrid public space, por ejemplo, yo encontraría interesante en estas dinámicas de temporalidad y de place making y de concientizar un poco de esta manera, te estoy hablando especulativamente dentro de algunos años, de cómo no educar, porque educar ya es muy Sí, sí. imposante como palabra, pero mostrar estas dinámicas de data en public space a través de dinámicas temporales, no de enseñar tampoco, es que no es la palabra, no es educar, eso debe haber otra palabra, yo creo, para esta, concientizar tal vez, no sé, donde puedan entender un poco también estas dinámicas de un futuro espacio público y el camino que puedes llegar a tomar. No lo quiero tampoco mostrar de una manera apocalíptica, ¿no? O sea, siempre mostrando como este puede ser un camino que tomen los espacios públicos con sus problemas de seguridad, de CCTVs, usando data para ciertas otras funciones que tal vez Perdón, un segundo, un no te segundo. preocupes. Sí, digas. Vale, vale, perfecto, Diego. Perdón un momento, es que casi son la una, me están llamando de dirección general, tengo que subir. Ok. Eh, mm, Tenemos que continuar la conversación, Ujú. pero a ver, yo diría ahora para resumir muy rápidamente, el tema este de cambiar la percepción de un espacio público que tiene un calado de fondo a nivel de sustainability, como hablamos, importante. Es una lógica. La otra lógica es la lógica del banco de pruebas, de algún modo. Para mí, eh, no es tanto el tema de usar la temporalidad como un mock-up de lo permanente, sino que justamente por su propia naturaleza la temporalidad nos permite un riesgo mucho mayor y que nos permite generar esta idea de campo de pruebas. No es tanto, como decías tú, no es una cuestión de educar o decir esta es la solución, sino de plantear un problema significativo, por ejemplo, el tema de la vigilancia que tú estás apuntando, ¿no? Ujú. Y plantearlo de modo abierto. Ok. En ese sentido, otra vez, estamos en una lógica participativa de la ciudadanía que no es consultiva, sino que es co-creativa. Para mí esto es importante. Ok. Co-creativa. Ok. Bueno, yo creo que habría como un tercer elemento interesante de plantear, que es ver qué tipo de formatos, un poco la lógica del formato, qué tipo de formatos se nos puede ocurrir desde el mundo de la arquitectura efímera o de la intervención, del diseño temporal, ¿no? Ujú. De espacio público, en este caso. ¿Qué tipo de formatos se nos pueden ocurrir que en este momento directamente no existen, ¿no? Y en este caso, la tecnología juega un papel fundamental. Para decirte una cosa muy básica, hay ciertos espacios, ¿no? No sé, por ejemplo, fuera del Apple Store Ujú. hay wifi gratis y en Barcelona esto se ha convertido en un sitio de encuentro de un tipo de población además muy específica, con unos Ujú. intereses muy específicos, que por razones económicas no tiene acceso normalmente pues, Sí. a broadband y Ujú. se va ahí y genera, realmente se apropia de este espacio de un modo bastante pintoresco además, simplemente porque hay un servicio en este caso, que es una cuestión Internet. que no existía antes, ¿no? Ujú. Entonces, esta idea de nuevos formatos, ¿no? Ujú. De espacio público generados a partir de, pues eso,
de lógicas, De lógicas de tecnología que se ofrece o de de arquitectura efímera. experiencias tecnológicas que se ofrecen. Ok. Ujú, sí, vi algunos ejemplos de esto en la página de Mets, en donde hay como Sí, categorías, vi ejemplos de algunos artistas en Dinamarca, en ciertas sí, partes que trabajan un poco esto, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, Perdona, perdona, me tengo que marchar, que no te me están preocupes, machacando y es el director general. Tengo que no te subir. preocupes, es importante, da la cara, da la cara. Nada, Nada, pues, continuamos, ¿vale? Yo ahora no creo que te pueda volver a llamar. Si tengo un momento antes de las 2 te llamo. Igual lo tengo, pero seguramente no lo voy a tener ya. Si no te digo yo, cuándo nos podemos volver a ver, yo ¿vale? voy a estar, dale, dale, yo estoy acá presente, si tengo nada más, yo creo, dos preguntas más sobre participación y sobre festividad, para como Vale, ya bucle, ¿cómo se dice? Bucle un poco ya sí, sí. las preguntas que tenía para ti. ¿Listo? Vale, continuamos. Listo. Gracias. Chao, suerte. Hasta luego.